cuando digo que Perú Libre es un partido de la clase trabajadora, obvio que me refiero a la clase trabajadora estatal y no estatal también, pero cuando se trata de la clase trabajadora estatal, me refiero a que el Estado Bienestar siempre es y será movilizado por los trabajadores estatales. Son ellos los que finalmente garantizan la calidad de un servicio estatal. Por eso Perú Libre, siendo un partido que cree en el Estado, un Estado fuerte, potente, ¿no?, al servicio de la ciudadanía, piensa en que los trabajadores estatales deben tener primero estabilidad laboral, se debe respetar sus derechos, se les debe capacitar, se les debe dar buena infraestructura, se les debe dar tecnología, incentivo, debe darse moral, no deben ser objeto de maltrato, de abuso de autoridad, de poder. Por eso, Perú Libre es considerado un partido de la clase trabajadora. Y fundamentalmente, siendo alguien que cree en el Estado, un partido creyente en que el Estado es, digamos, el encargado de garantizar los servicios, sobre todo referidos a servicios fundamentales como educación, salud, justicia, seguridad alimentaria, entonces, y seguridad ciudadana, entre otros. Entonces, el trabajador estatal cumple ese rol. Por eso yo no percibo cómo es que un trabajador estatal podría ser de derecha, ¿no? O podría considerarse capitalista. Bueno, quizá alguien puede ser dueño de algunos medios de producción, pero creo que el 99% de trabajadores estatales son trabajadores asalariados, reciben un sueldo por más cargos superiores que tengan y por lo tanto son una clase obrera, son una clase proletaria, eso es lo que somos. Por eso considero que Perú Libre pues, es un partido que precisamente tiene ese respaldo y estoy seguro que ahora el 12 de abril debería ratificarse ese respaldo. Ahora que en el Congreso se han sacado tantas leyes a favor de la clase trabajadora, de todos los sectores nadie se puede quejar. Así que esa estabilidad, muy diferente a lo que otros candidatos están proponiendo, eliminar ministerios, eso significa despido masivo de trabajadores, abuso de autoridad, abuso de poder. Y eso Perú Libre no lo haría por un tema de doctrina, por un tema de ideario, ¿no? Eso es lo que yo tengo claro. Bueno, sobre quiénes son los perulibristas o cuáles son las características de Perú Libre, obviamente Perú Libre es un partido de izquierda popular, ¿no?, socialista, que en realidad sus principales bases son el magisterio, del sector salud, el campesinado, ¿no?, los que están en el sector agrario, en el sector justicia, los trabajadores estatales, también los trabajadores del sector privado, que son, pues, por ejemplo, ambulantes, taxistas, mototaxistas, triciclistas, los del comercio, los mercados, como en esta época de campaña hemos comprobado, hay gente que cree en Perú Libre. Esos sectores que venimos del barrio, ¿no?, de la calle, del mundo deportivo, del mundo cultural, o sea, todos los segmentos sociales, ¿no?, que es muy diferente a ser un partido que defienda a los bancos, que defienda a las grandes empresas, ¿no?, a los poderes mediáticos o a las iglesias o a grandes universidades privadas. No, pues, como verán, es contrario. Perú Libre representa ese bolsón social que normalmente vive en la precariedad de los servicios básicos, de la carencia de los servicios, de la baja calidad de los servicios, y por eso la aspiración de mejorar esas condiciones, más allá del plan de gobierno, que obviamente son temas de Estado más grandes como nacionalización, la lucha contra el oligopolio, asamblea constituyente, pero más allá de esos grandes temas de Estado, pues estos sectores populares son perulibristas y ellos este 12 de abril van a dar una respuesta electoral. Bueno, respecto a los jóvenes, en realidad no solo podemos prometer, sino que ya tenemos muchos avances. ¿Por qué la creación de las universidades públicas? ¿Por qué la creación de los institutos tecnológicos? Y en alianza con muchas municipalidades distritales, si bien cada provincia sería ideal que tenga una universidad, ya como un derecho de cualquier persona que por los avances de los tiempos ya no basta tener secundaria, sino ir superior. Pero como no todo el mundo puede terminar en universidad, entonces también se impulsa la creación de institutos tecnológicos y de CERPROS, por ejemplo, la ley CERPRO. Entonces ya se está avanzando en ese sentido. Por eso, de ser gobierno o
tienes que ser gobierno para poder materializar el funcionamiento de estas universidades, si no va a ser bien complicado. Estirar la mano para los presupuestos, para garantizar el funcionamiento, va a ser bien difícil. Por eso se facilita más cuando tú eres gobierno, cuando tienes la toma de decisiones, porque es voluntad política que estas universidades funcionen y se amplíen los institutos tecnológicos y se fortalezcan los centros en todo el país. Hay gente que quiere rápido ser auxiliar técnico, ¿no? Y además tantos miles que se necesita para el empresariado en el Perú. Y a todos, Lima, en las provincias, por todo el Perú, ¿no? Democráticamente, los jóvenes hay que hacerlos profesional, hay que hacerlos técnicos, o sea, que tengan idoneidad, capacidad para que inserten en el mundo laboral y pongan toda su energía y todas sus buenas aspiraciones. Ese es el joven peruano y por ellos, Perú Libre apuesta por ellos. Bueno, claro, sí, yo vengo de las canteras culturales, pero sobre todo diría en realidad del deporte, que es lo que se me pregunta. Como un deportista, ¿no? Que ha practicado casi todos los deportes. Y en el voleibol he sido árbitro a los 15 años, he llegado a ser entrenador, dirigente, presidente de la liga de voleibol. No contento, periodista deportivo, sí me he dedicado toda una vida. Voy a olvidarme ese tema. Yo siempre he agradecido porque los deportistas me apoyaron para llegar acá. Y igual no renunciamos a la creación de un Ministerio del Deporte o un viceministerio. Ahí sí hay que mejorar la infraestructura deportiva, hay que capacitar a los profesores de educación física, a los técnicos, formar entrenadores. Lo que pasa es que el actual modelo no permite, porque es un modelo neoliberal que no va por ese lado, por la orientación social, digamos, de la práctica del deporte como parte de la salud pública, porque no solamente es competencia, juego, no solamente es eso, el deporte es salud pública, y esa es la doctrina de Perú Libre y nos ratificamos en esa línea a seguir trabajando. Obviamente no hay solo clase trabajadora en el sector público, ¿no? Hay una clase trabajadora también en el sector privado, que son los más maltratados porque están sujetos a contrataciones, sujetos a modalidad, o sea, solo te contratan por una temporada, ¿no? Para vender útiles escolares, temporada escolar, por Navidad, por fiestas patrias, así. Entonces no hay estabilidad. ¿Acaso ustedes han visto algunas instituciones, por ejemplo, los bancos, que tengan trabajadores, estoy hablando de los privados, mayores de edad? No, los despiden, porque ahí eres joven y mientras te envejezcas ya no puedes trabajar en esas instituciones. Y así es. Entonces, obviamente, muchos no entienden, ¿no?, que un partido de izquierda que cree en la clase trabajadora también piensa en esta clase trabajadora. Muy distinto que en el modelo de economía popular con mercados, diferente al diseño del modelo de esto de la oferta y la demanda, la economía social de mercado, es muy diferente, ¿no? Que más siempre piensa en el individuo particular, en la empresa, en el patrón y no en los trabajadores, que finalmente son los que producen la riqueza. El rico, el capitalista puede decir, pues mi plata trabaja sola. Falso. Nosotros pensamos diferente. El trabajador produce la riqueza. Su fuerza de trabajo física o mental es lo que produce la riqueza. Eso nos diferencia. Por eso Perú Libre es diferente en ese sentido. Sobre ciencia, yo tengo claro las cosas, ¿no? Propusimos la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se presentó, el profesor Castillo presentó el proyecto de ley, porque así es. Yo fui presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Logramos la aprobación en comisión para que pase a pleno. Pero ya esas cosas son diferentes. A un tema de orgullo, no sé qué pasó, porque el reglamento del Congreso dice que los proyectos del Ejecutivo tienen prioridad. Pero las cosas de aquella vez, las contradicciones, no permitieron que eso entre al Pleno. Lamentablemente, Dina Boluarte después lo retira ese proyecto. Es una prueba más de que ella estaba pues conchavada con la gente de la derecha que no quiere un Ministerio de Ciencia que permitiría creación del conocimiento, transferencia de conocimiento, la riqueza sustentada en el conocimiento. O sea, no puede ser que solo vendamos piedras, sino también hay que vender ideas, patentes, prototipos, entrar a la industria. Eso es un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, Perú Libre sí, no renuncia a la propuesta de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Perú.
No es que nos olvidemos de las MIPES, del empresariado, ¿no? Pequeños negocios, empresarios, emprendedores. No, eso es parte del modelo, pero también la gente tiene que saber que, por ejemplo, en el Congreso hay partidos que tienen pues sus empresas, o vamos a decir más bien que hay partidos empresariales, pero a ellos les preocupa pues, los grandes, pero no los pequeños. Entonces, Perú Libre sí representa a los pequeños, a ese capitalismo ¿no? De los micro, pequeños empresarios, que son los que generan también miles de empleo en el país. No, de hecho, que también pensamos en ellos, es la clase trabajadora emergente, pero en el fondo sigue siendo una clase proletaria, ¿no? Una clase obrera, con el cliché de emprendedor, ¿no? Pero eso es a los tiempos actuales, pero justamente ellos no son dueños de los medios de producción grandes que finalmente terminan siendo monopolios, oligopolios. A eso nos referimos cuando hablamos de la clase trabajadora del sector privado, ¿no? Que también deberían tener este respeto irrestricto de los derechos laborales que todo trabajador debe tener sin diferenciar si es público o privado. De hecho que ha sido una campaña muy emocional en el debate, acusaciones, chistes, ¿no? O sea, es otro nivel, pues, o sea, no tienen claridad de lo que ellos quieren. Nosotros, sin embargo, nuestras líneas de trabajo, que es educación, salud, justicia, agro, clarísimo. En educación, el neoliberalismo quiere pues baja calidad educativa para que el padre de familia que quiere buena educación de sus hijos lo busque un privado, seamos sinceros. Y el propio magisterio hace eso. Y en el sector salud hay que precarizar, sobre todo la salud del primer nivel. De manera que el neoliberalismo produce enfermos para que luego esos enfermos se conviertan en clientes. Porque como todo el mundo quiere salvar su vida, tiene que ir pues a la clínica privada y cueste lo que cueste. Porque si tuviéramos centros de salud u hospitales de calidad, con equipamiento, con buenos médicos, técnicos, etc., pues todo el mundo iría ahí a salvar su vida. Esa es la gran diferencia entre un Perú libre de izquierda socialista, que le preocupan las grandes mayorías respecto a los que todos lo ven como mercancía. La educación mercancía, la salud mercancía, la justicia mercancía, todo. No puede ser que todo sea mercancía. Esa es nuestra gran diferencia a lo que Perú Libre nunca va a renunciar por su naturaleza ideológica y política.